Saludos y bienvenidos nuevamente, señoritas, caballeros de noveno grado. En esta oportunidad voy a socializarles la guía de aprendizaje de noveno grado, Ciencia y Tecnología o Ciencia, Salud y Medio Ambiente, semana número 5. Lo primero, pues, escribir la fecha correspondiente a la semana número 5. La unidad, pues, electricidad, unidad número 3. Contenido, corrientes y resistencia eléctrica en movimiento. Le voy a dar lectura a las partes más importantes de la guía y luego voy a socializar el desarrollo de todas las actividades que ya están plasmadas y desarrolladas también con sus respectivas respuestas en esta guía. ¿Qué debes saber? Introducción. Aprenderemos en esta semana a identificar y conocer sus elementos básicos y su funcionamiento dentro de un circuito. Con los conceptos que aprenderás en este tema, podremos responder esta pregunta: ¿por qué utilizamos la corriente alterna para iluminar las ciudades en vez de la corriente directa de las baterías o pilas que venden en las tiendas? Pues una pregunta bastante interesante y que al finalizar pues esta guía vamos a tener la respuesta que mejor complementa a esa pregunta. Recordad, debes de ir elaborando un pequeño resumen de todos los párrafos para extraer la información más importante y más pertinente. La corriente eléctrica en un alambre conductor metálico. Al movimiento o flujo de cargas eléctricas libres a través de un conductor debido a la existencia de un campo eléctrico que a su vez es ocasionado por una diferencia de potencial, se le llama corriente eléctrica. Una corriente eléctrica o corriente de electricidad existe en una región cuando se transporta una carga eléctrica de un solo signo, negativo, positivo e incluso ambos a la vez, de un punto a otro de esa región. Y pues los electrones son los portadores de la carga negativa. Pero ¿por qué los electrones y no los protones? Pues porque la estructura atómica de los conductores sólidos permite que los electrones se transfieran fácilmente de un átomo al siguiente, mientras que los protones están en realidad fijos dentro del núcleo del átomo. Y ahí tenemos la pequeña figura. El positivo pues está estático. El que se va moviendo es el negativo, que está, digamos, en un punto equidistante en la pequeña circunferencia. Y ese no va a estar fijo en un solo lugar. El positivo sí. Esa es la figura número 1. Posteriormente, pues, se forma un ángulo de 90 grados con un área superficial o sección transversal de alambre. Además, pues, si Q, por ejemplo, que es básicamente la corriente, es la cantidad de carga que pasa por un área en el intervalo del tiempo. Intervalo de tiempo y se representa de esa manera. La expresión matemática de la corriente promedio, corriente o intensidad de la corriente es igual a la razón de la carga en el intervalo de tiempo. Y ahí tenemos la pequeña ecuación. Por lo tanto, pues la unidad de corriente en el sistema internacional es el amperio. Y un amperio de corriente es equivalente a la carga eléctrica de un coulomb, que pasa a través de la sección transversal de un alambre en el intervalo de tiempo de un segundo. En un segundo, pues, y ahí se escribe 1A, es igual a un C sobre S, que es el segundo. Ahí tenemos la figura que también te voy a pedir que lo recortes y lo pegues o lo dibujes. Luego la oposición del movimiento de electrones y en general la carga eléctrica a través de un conductor llamado o eléctrico se le llama resistencia del conductor. Cuantitativamente, pues la resistencia está definida como la razón de la diferencia de potencial y de la corriente. Y ahí tenemos la figura. Está bastante interesante. Este es el símbolo del resistor. Resistor. Y pues ahí se puede abreviar de esa manera en una ecuación. Y esta oposición se encuentra la corriente a su paso a través de un material. Y este tiene como unidad el ohmio, símbolo, y ahí tenemos el ohmio, símbolo matemático, griego por cierto, donde un ohmio es igual a un voltio entre un amperio. Así se puede representar. Es la división entre un voltio entre un amperio.
Para medir la resistencia eléctrica se utiliza el dispositivo llamado ohmímetro. Y pues ahí tenemos algunos factores importantes que se deben de considerar y que determinan el valor de la resistencia eléctrica de un conductor sólido. La resistencia de un alambre o de cualquier conductor depende de, y ahí tenemos al menos 4 elementos a considerar: la temperatura del conductor, el área de la selección transversal del conductor, las propiedades del material, la longitud del conductor. Pues todos esos, y lo más importante, pues que esos alambres deben de ir forrados con un plástico especial porque están conduciendo corriente eléctrica. ¿Y qué pasa si tocas un cable que no está cubierto, no está forrado con ese plástico? Pues vas a agarrar básicamente corriente eléctrica o hasta te puedes electrocutar. Por eso se define otro término llamado resistividad, que es la resistencia eléctrica específica de un determinado material. Se designa por la letra griega Rho, minúscula, y es con la letra pi, Rho. Y se mide en ohmio por metro. Ahí está el símbolo griego nuevamente. Si el conductor tiene sección transversal constante, como los alambres para corriente, ahí tenemos donde P es la constante de proporcionalidad, L es la longitud del material, A es el área de la sección transversal. Ley del OHM, que es el ohmio, dice que para casi todos los metales la diferencia de potencial entre sus extremos es proporcional a la corriente eléctrica que circula a través de él, siendo la constante de proporcionalidad la resistencia eléctrica del material. Ahí tenemos básicamente V igual a I por R. Y pues luego tenemos un circuito. ¿Qué es un circuito? Pues es un camino a través del cual puede fluir la carga eléctrica. El primer requisito para armar un circuito eléctrico es tener un medio de conducción intacto. En nuestro caso, alambre de cobre. Y el alambre de cobre, pues básicamente es el conductor perfecto, el conductor ideal de la corriente eléctrica. En segundo lugar, pues debe haber una fuente de energía que, a diferencia de potencial al circuito, la mayoría de las veces es una pila o una batería. Y ahí tenemos básicamente este esquema de un circuito eléctrico simple. Este simple, donde podemos observar, digamos, varios elementos que se deben de considerar. Haz el dibujo en tu libreta de apuntes. Luego, ¿qué es una corriente directa? Es una corriente directa, las cargas del circuito en las que viaja solo en una dirección por los componentes eléctricos del circuito, en una sola dirección. Y la corriente alterna, pues es un circuito de corriente alterna. Los electrones periódicamente intervienen en la dirección de su flujo. Ah, bueno, entonces por eso tenemos la corriente alterna en todas las casas, o al menos en la mayor parte de las casas de todo El Salvador, y básicamente a nivel mundial, a nivel global, pues se tiene la corriente alterna. ¿Por qué? Porque se va cambiando de dirección. El tendido eléctrico, pues es el ejemplo más claro de ello. No va en línea recta, pues siempre va, digamos, en diferentes direcciones donde existe la necesidad. Luego, la fuente de voltaje ya no es una batería o pila, sino otro tipo de generador eléctrico. Es un motor DCA. La fuente de voltaje cambia la polaridad positiva a negativa y viceversa en un ritmo regular. Y ahí vamos a observar la figura número 5, que también tenés que hacerla, y ahí básicamente pues con el mismo símbolo pues ahí va hacia adelante, siguiendo la misma dirección pero cambiando también en ciertos puntos. Luego tenemos ahí la resolución de algunos ejercicios. Al menos escribí los primeros dos, ya sé, los primeros dos esquemas o figuras, y de esa manera pues vamos a tener una idea más clara sobre lo que vamos a hacer en las actividades o tareas de la semana. Luego tenemos las actividades de ponte a prueba. Aparecen 5 aseveraciones, cuatro o son más, o son 7, son 7. Bueno, entonces básicamente la clave de respuesta ya la tenés en la guía, no me voy a entretener aquí en esto. Sin embargo, voy a recapitular un poco sobre las tareas de la semana. Contestar las siguientes preguntas: 10%
Vas a escribir las indicaciones de cada numeral y en la primera dice enlistar los electrodomésticos que utilizan energía eléctrica en tu casa. En tu casa, pues aquí hay una pequeña respuesta sugerida. El televisor, microondas, secadora, plancha, refrigerador, teléfono, radio, plancha para cabello, etcétera. Y hay más que se pueden conectar. Define los términos voltaje, corriente y resistencia. Aquí los tenemos. Voltaje es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. El trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada. Luego tenemos la corriente, que es la velocidad a la que el flujo de electrones pasa por un punto de un circuito eléctrico completo. Luego tenemos la resistencia, que es la oposición al flujo de corriente a través de un conductor. Luego en el ejercicio B dice resuelve los ejercicios de la ley de ohmios, 80%, ejercicio número 1. ¿Cuál es la resistencia? Ahí tenemos los datos a considerar. Dice 2 amperios con una tensión de 12 voltios. Pues aquí tenemos los datos. R, que es la incógnita, y es igual a 2A. Voltios, 12. Y al final vamos a sustituir 12 voltios, los vamos a dividir entre 2 amperios y eso nos va a dar como resultado 6. Y ahí vamos a dibujar ese símbolo griego que hemos estado viendo anteriormente. Ejercicio número 2, calcular la intensidad de la corriente que circula por un dispositivo de 2000. De resistencia, sí, se le aplica una diferencia de potencial de 200 voltios. Pues la solución, aquí vamos a representar la solución de esa manera y vamos a despejar y vamos a dividir luego esa diferencia de potencial haciendo la división. V sobre R serían 200 voltios entre 2000 y eso va a ser igual a 0. Amperios. Posteriormente tenemos el ejercicio número 3. Tenemos los datos a considerar. Tenemos ahí básicamente 100 por la que circula. Entonces por la ley de ohmios vamos a decir V es igual a I por R y reemplazando los datos, los voltios es igual a 0.1 A por, lo vamos a multiplicar, recuerden, los signos de agrupación cuando están de esta manera significan o representan una multiplicación, lo vamos a multiplicar por 100 ohmios. Como resultado vamos a tener 10 voltios. Y en el ejercicio número 4, pues tenemos aquí básicamente la resistencia de 2400 centímetros. Tenemos un diámetro de 25 centímetros, la resistividad de plata de 1.59 por 10 a la menos 8 de resistencia de metros. Entonces los datos, la plata pues 1.59, etcétera. L es igual a 24 metros. Luego tenemos luego tenemos esos datos que vamos a reemplazar y al final, cuando multiplicamos, vamos a obtener 7.775 por 10.6 metros cuadrados. Luego, en el último ejercicio, pues lo vamos a desarrollar de esta manera. Recuerden, ahí vamos a aplicar lo de la raíz cuadrada y vamos a obtener un resultado final de 2.24 por 10 a la menos 4 metros. Esta es la socialización de la guía de la semana número 5, señoritas y caballeros, de la materia de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, semana número 5, noveno grado. Saludos y muchas bendiciones.